Escape. Que la lucha contra la corrupción es una labor iniciada en camino y con buenos resultados indican desde el gobierno. Sin embargo, desde otros sectores se piensa que no ha dejado de ser una tarea pendiente en la que los esfuerzos ejecutados no son suficientes. Esta mañana nos acompaña Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días. ¿Hay cirugía mayor o lo que ha pasado no es más que el intento de extirpar, de curar un cáncer, pero con paños de agua tibia? Gracias, buenos días, Lenny. Mire, la renuncia, la salida del fiscal nos ha dejado con un sabor amargo, porque se va para alguna actividad seguramente importante, para él, para la institución, pero fue designado para que se encargara de dar seguimiento a varios temas. Él mismo se reunió con la Comisión Nacional Anticorrupción y acordó una especie de un camino para desbrozar aquello que concierne a Caminosca, Manduriacu, entre otras cosas, y evidentemente en el tema Odebrecht se comprometió a una serie de acciones, pero ocurre que se ha ido. ¿Qué presiones existen alrededor de aquello? De tal manera que ese es un tema que nos preocupa, y nos preocupa adicionalmente porque hay una estructura en la Fiscalía que yo personalmente no la confío. De tal manera que me parecería... ¿Y por qué no confía en esa estructura? No confío porque son personas que están vinculadas desde hace muchísimo tiempo con el fiscal Chiriboga, por ejemplo, con la señora Tania Moreno, de tal manera que no nos brinda la confianza indispensable, porque además allí debió ya haber comenzado un trámite que signifique dar cuenta del proceso de Glass y todos los involucrados en peculados, y no se ha avanzado absolutamente en nada. Yo no sé si lo más prudente es dejar a la actual persona que va a subrogar a quien se ha ido, se fue, el señor Pérez Reina, o pensar a lo mejor en una nueva persona que esté frente al proceso mientras se da la designación final. Habría que pensar seriamente en aquello, porque nos pueden seguir engavetando las cosas y entonces ocurre que el tema de la lucha contra la corrupción es solamente un motivo para la farándula política, para la campaña que ya se viene o para simple y llanamente esconder el grueso de las acciones de anticorrupción, de corrupción que se dieron en el Correato. No se olviden y veamos, Lenin, que lo que estamos viendo ya en los próximos meses es que este sector del Correato ya va a tener partido político, ya van a ser candidatos, es decir, nos van a sepultar la realidad de las circunstancias que hemos pretendido investigar y averiguar y denunciar al país en medio de la farándula electoral. El problema del Ecuador es que nos vamos acostumbrando a ciertas conductas, sí, a las malas, pero resulta que ya a pocos les llama la atención cuando muy orondos desde la Asamblea Nacional dicen que han dejado por fuera de un informe que se supone investiga un crimen de Estado, dejan por fuera a alguien por un error de tipeo. O lo que usted señalaba, el fiscal encargado de perseguir la corrupción renuncia porque le han ofrecido un mejor trabajo. Las cosas suceden ante nuestros ojos, sin embargo, hay quienes no se quieren dar cuenta. ¿Por qué? Debe ser las presiones. Debe ser también una falta de voluntad política individual, conducta de vida para enfrentar el tema de la corrupción. Creo que también estamos atravesados por esa realidad. Germán, pero ustedes investigan, de tal manera... ustedes denuncian, ustedes presentan pruebas. Sí, los amenazan, les dicen de todo y sin embargo lo continúan haciendo. Y eso que no tienen ningún poder detrás, ninguna institucionalidad que los respalde. ¿Cómo es posible entonces que el fiscal, con toda una estructura, no sea capaz de darle seguimiento, de imprimirle celeridad a la investigación de casos de corrupción en donde ya prácticamente todo está dicho? Así es, la pregunta suya es casi una respuesta a una realidad. Pero detrás nuestro, felizmente, está un conglomerado social, los trabajadores, indígenas, campesinos, gremios, la ciudadanía, que nos ha puesto en una tarea fundamental, que nos ha permitido en este periodo, por ejemplo, el que tengamos en 18 provincias organizadas comités y estructuras de fiscalización en las provincias. Hemos avanzado en esta tarea organizativa y administrativa.
seguimos con fe en lo que significa nuestra responsabilidad, tenemos un compromiso ético y entonces ocurre que ahora viene la necesidad indispensable de que los medios de comunicación, la sociedad nuevamente, los sectores fundamentales del país, nos movilicemos para exigir, por ejemplo, en la propia Fiscalía, que se avancen los temas y que no entremos a un marasmo, el marasmo que puede darse en diciembre, la campaña electoral, lo de marzo, las elecciones, etcétera, y a lo mejor 2 o 3 cosas adicionales que pueden aparecer tapan a las anteriores. Miren, nosotros en el mes de febrero, por ejemplo, de este año, le dijimos al SRI, los hermanos Alvarado han omitido pagos en impuestos por alrededor de 4 millones de dólares. ¿Dónde está la investigación? Pero mire usted, la huida de Fernando Alvarado se da porque él resulta enjuiciado por unos miles de dólares. La Comisión Anticorrupción denuncia una evasión tributaria por millones y no pasa nada. Es más, ni siquiera existen sanciones administrativas para la gente del Ministerio de Justicia que estuvo pues monitoreando o que tenía la obligación de monitorearlo. En la Fiscalía no hay fiscal titular ahora. ¿Las prácticas del correísmo siguen vivas y ejecutándose, Germán? Le persiguen a Alvarado por 10.000 dólares más o menos y nuestra denuncia es por 4.200.000 dólares. Ojo con lo que estoy diciendo. Y lo que usted señala, Lenin, es la verdad. Las cosas parece que van quedando en el aire. Se necesita una voluntad política férrea, ciertamente, del gobierno. Se necesita una voluntad, además, de las personas que están encargadas de las funciones como la de la Fiscalía, y seguramente se necesita que los mejores ciudadanos tomen la decisión de participar en el concurso para la designación del nuevo fiscal, porque caso contrario, esta es una dependencia para engavetar, para archivar, muy parecida a esa comisión del Congreso Nacional que en un momento lo dirigió, por ejemplo, la señora Salgado, que archivaba todo. Ahora, creo que es un momento de enfrentar las cosas con firmeza, con voluntad y sobre todo con una actitud de decisión que uno debe asumir en la vida. De los discursos efervescentes va quedando por fuera el pedido de recuperar lo robado. La idea de que eso no se puede hacer, de que es muy complicado, se va asentando, pero José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, contaba lo siguiente a propósito de su experiencia como procurador que persiguió la corrupción en el Perú. Lo invito a escucharlo. En el caso nuestro, logramos tomar contacto muy rápido con las autoridades suizas y eso nos permitió repatriar en un tiempo récord de muy pocos meses 45 primeros millones de dólares. A la fecha, el Perú ha recuperado más de 350 millones de dólares de un estimado de 600 que puede haberse llevado en la organización de Fujimori Montesinos. No tenemos una cuenta total, pero ya existe un conjunto de reglas internacionales. El propio Banco Mundial tiene una guía y provee a los países que lo piden de asesoría. Hay consultores especializados, hay firmas de abogados que se dedican exclusivamente a esto. En general, hoy día hay muchos recursos para repatriar y de hecho hay muchos países que están recuperando dineros de la corrupción. Entonces no es que no se puede. Acá el gobierno dijo que había contratado a unas empresas para que hagan ese trabajo, pero hasta el momento no vemos resultados y ahí es cuando se asienta la percepción de que no se está haciendo nada. El presidente nos dijo que en el curso de estas semanas habría un resultado. Bueno, esperemos de ese resultado, pero ya no puede haber más esperas. Eso sí me parece fundamental señalar al país. Yo espero que lo del gobierno esté marchando. Y lo que nos acaba de decir el funcionario peruano no nos demuestra sino que es posible si es que se dan los pasos adecuados en la búsqueda de los recursos. Hay 2 cosas que están pendientes. En la consulta de febrero de este año se estableció la muerte civil. Ya vamos a tener candidatos a algunos de ellos que estuvieron involucrados en el proceso de Odebrecht, por ejemplo. Ya vamos a ser testigos de aquello. Y la otra circunstancia, no hemos avanzado en la ley de control de dominios, que me parece fundamental a estas alturas. Hay mucho por hacer. Germán. Está todo pendiente, pero le quiero decir una cosa final. Brevemente, por favor. Fíjese. Nosotros le dijimos al fiscal saliente dónde están algunos recursos del tema Caminosca. Le entregamos cuentas, le entregamos datos vinculados con algunas cuentas corrientes donde están reposando esos recursos. Y el señor se fuga. Por favor, Germán esto Rodas. es lo que el país no puede seguir mirando. Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por venir a Contacto Directo.